tardes, profe. Vengo a presentarles mi trabajo de pensamiento bioético, taller química, segundo periodo, donde dice, ubica los siguientes grupos de elementos en la tabla periódica, indicando dentro del recuadro el símbolo número atómico, la energía de ionización. Para ello, ayúdate de una tabla periódica. Como podemos ver, acá están todo lo que me pidieron. El grupo A tenía que ubicar el flúor, el cloro y el bromo. En el grupo B tenía que ubicar el sodio, el cloro otra vez y el aluminio. Dice, responde, ¿qué es la energía de ionización y cómo cambia en grupos y periodos? La energía de ionización es la energía mínima que se necesita para quitar un electrón de valencia de un átomo. El electrón de valencia es el electrón, son los electrones que hay en la última capa del átomo. La energía de ionización cambia hacia arriba, aumenta hacia arriba en los grupos y aumenta hacia la derecha en los periodos, sin contar con los gases nobles, porque los gases nobles son demasiado estables ya que tienen su capa externa de energía completa, o sea, tienen 8 electrones de valencia en la última capa. Al perder un electrón, los átomos se vuelven cationes. Bueno, luego dice, indica dentro de cada grupo de átomos cuál tiene mayor energía de ionización y cuál menor. Dentro de cada grupo, como podemos ver en el grupo A, está el flúor, el cloro y el bromo. Y ya sabemos que la energía de ionización aumenta en los grupos hacia arriba y en los periodos hacia la derecha. Todos están en los periodos al mismo nivel, pero en los grupos el que está más arriba es el flúor, por lo cual el flúor es el que más energía de ionización tiene. Bueno, seguimos. Y en el grupo B, el elemento con mayor energía de ionización es el cloro, porque es el que más hacia la derecha está, porque hacia arriba todos están iguales. Pero hacia la derecha, que también aumenta hacia la derecha, es el cloro, en el grupo B. Entonces, ¿cómo se evidencia lo anterior dentro de la tabla periódica? Así como se los acabo de explicar. Ya se los acabo de explicar. Ubicada en los siguientes grupos de elementos en la tabla periódica. Dentro del recuadro, el símbolo número atómico, radioatómico. Para ello, ayúdate a una tabla periódica, del cual el grupo A es Na, que es el símbolo atómico, el símbolo del sodio, y Cl, que es el cloro. En el grupo B es el litio y el rubilio. Si no estoy mal, que está acá. Entonces dice, responde, ¿qué es el radioatómico? El radioatómico es la distancia que hay desde el núcleo del átomo hasta los electrones de valencia o los electrones del último nivel de energía. El radioatómico aumenta hacia abajo, es el único que es diferente a todas las otras propiedades periódicas, que aumenta hacia abajo y disminuye hacia la derecha. Aumenta hacia abajo en los periodos y disminuye hacia la derecha aumenta hacia abajo en los grupos y disminuye hacia la derecha en los periodos. Entre cada par de átomos, ¿cuál es más grande y por qué? Ya que aumenta hacia abajo en los grupos y disminuye hacia la derecha, eso quiere decir que aumenta hacia la izquierda, ¿no? Los grupos eran el sodio y el cloro y el litio y el rubio. Eso quiere decir que en el grupo A, el más grande, es el sodio, y en el grupo B, el rubio. Dice, ahora, ubica dentro de la tabla periódica el elemento más electronegativo y explica qué es la electronegatividad. El elemento más electronegativo es el flúor. Y la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para tener hacia sí mismo sus electrones. La electronegatividad aumenta hacia arriba en los grupos y aumenta y hacia la derecha en los periodos, como las otras propiedades periódicas. Entonces, el elemento más electronegativo es el flúor, como ya lo habíamos tenido. Dice, ubica dentro de la tabla periódica señalando con diferentes colores los siguientes grupos de elementos, los cuales son los metales alcalinos, estos de acá están los metales alcalinoterros, que yo separé todos porque vienen
una tabla periódica real, pero los mencionaré solo los que me pidieron de la plataforma. Los metales alcalinos, los metales de transición, los no metales están acá. Los metaloides son estos, los semimetales, y los gases nobles que están entre los no metales son responde. ¿Qué propiedades físicas y químicas tienen los anteriores grupos de elementos? Los cuales son los metales alcalinos y pues los otros que me piden. Los metales alcalinos son brillantes, blandos y tienen una densidad muy baja. Reaccionan violentamente al contacto con el agua. Algunos llegan a explotar en grandes cantidades y en otras pequeñas cantidades no. Cuando al contacto con agua llegan a explotar. Formando hidróxidos, los hidróxidos correspondientes que se forman al contacto y hidrógeno. Normalmente cuando uno los necesita o los compra o algo así, vienen almacenados en aceite o con un gas que no les permita tener contacto con el oxígeno, que los oxidaría muy rápido, ya que son muy reactivos con el oxígeno y el agua. Entonces, solo tienen un electrón de valencia en su capa exterior, por lo cual por eso son muy reactivos, los cuales son el litio, el sodio y el potasio, que son los que tienen menor densidad que el agua, y no se encuentran como elementos libres, sino se encuentran combinados con otros. Listo. Los metales de transición son metales duros con alto punto de fusión, densidad alta y son buenos conductores de la electricidad. Tienen grandes aplicaciones como catalizadores, porque tienen bastante resistencia, también son bastante resistentes. El cobre, la plata y el oro son los metales de transición que mejor conducen la electricidad y el calor, aunque el platino es el metal de transición que mejor conduce la electricidad. Son muy maleables y dúctiles y se usan mucho en aleaciones. Por ejemplo, el cobre, al ser muy dúctil, se puede estirar mucho en finos hilos, como por ejemplo sería el alambre eléctrico que se usa para todo el sistema eléctrico de las casas y todas las cosas electrónicas. Los no metales se encuentran en la naturaleza. Ahora los no metales. Los no metales se encuentran en la naturaleza como gases monoatómicos y diatómicos. También algunos son líquidos y otros también a menos de 25 grados son sólidos, que son bastante quebradizos. Son malos conductores de electricidad y el calor, por lo tanto son buenos aislantes, a excepción del carbono, que se encuentra en la naturaleza como grafito, que es buen conductor de la electricidad, y como diamante, que es buen conductor del calor. Tienen un bajo punto de fusión y de ebullición. Los metaloides, vamos ahora con los metaloides. Los metaloides pueden ser brillantes o también opacos y pueden cambiar fácilmente su forma. Son semiconductores, o sea que son conductores pero no tan buenos. Eso dependiendo de lo que ya les voy a explicar. A temperatura ambiente tiene una baja conductividad. Conforme va aumentando su temperatura, aumenta también su conductividad. Por esto se suelen usar para circuitos electrónicos y poseen 3 electrones de valencia. Ahora los gases nobles. Los gases nobles se encuentran en gases monoatómicos, los cuales son átomos muy estables, ya que tienen 8 electrones de valencia, o 8 electrones en su capa externa, por lo cual son bastante estables y no son tan reactivos, a excepción del hidrógeno y el helio, que tienen solo 2 electrones de valencia. Son poco reactivos y al excitarlos presentan fluorescencia de distintos colores. Dice 6. Ubica dentro de la tabla periódica los elementos indicando su distribución electrónica, los cuales son me pidieron que ubicara el azufre, el hierro, el potasio y el samario. ¿Los cuales están? Azufre, hierro, potasio y samario. Bueno, ahora responde, ¿cuántos niveles y electrones de valencia tienen los anteriores elementos? Los cuales son pues el azufre, el hierro, el potasio y el samario. Primero el azufre. El azufre
cobre, perdón, tiene 6 electrones de valencia y tiene 3 niveles de energía. El hierro tiene 4 niveles de energía y tiene 2 electrones de valencia. Ahora el potasio, acá está el potasio. El potasio tiene también 4 niveles de energía y tiene 1 electrón de valencia. El samario, acá está, tiene 6 niveles de energía y 2 electrones de valencia. Y bueno, eso fue todo, espero que les haya gustado. Adiós.